Contexto histórico en el que surge México como país independiente. México logró la independencia de España en medio de ríspidas confrontaciones en torno a la organización política y económica y con un profundo atraso en el orden social. El poder se concentró en las élites y en las clases acomodadas, que conservaban los privilegios que ya poseían desde tiempos coloniales. Los criollos adquirieron privilegios y cobraron un papel más preponderante luego de haber terminado con los peninsulares. Los mestizos y las castas siguieron ocupando el sitial más bajo dentro de la pirámide social. Según lo asentado en el Tratado de Córdoba de 1821, Iturbide formó la Junta Provisional Gubernativa, que redactó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, pues según lo acordado, la nueva nación debería organizarse inicialmente bajo la forma de un imperio. Los tratados de Córdoba garantizaban la independencia de México. En concreto, en los tratados de Córdoba se planteó la forma en la que se garantizaría la organización política de la nueva nación independiente, es decir, el imperio. La forma de gobierno sería una monarquía moderada. La conformación de un Congreso Nacional fue postergada debido a la falta de fondos y al estado anárquico en el que se encontraba el país. En lo que respecta a lo político, había al menos dos proyectos confrontados. Por un lado estaban los insurgentes, quienes representaban una tendencia democrática liberal, y por el otro, los partidarios de Iturbide, que se inclinaban por la continuación de un sistema de privilegios y desigualdades. Constitución de 1824. El 4 de octubre de 1824 fue promulgada la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y se adoptó el sistema de gobierno republicano, representativo, popular y federal, que estuvo en vigor hasta el 30 de abril de 1836. La Constitución de 1824 conservaba los privilegios del alto clero y del ejército. Los proyectos de nación. Al interior del Congreso surgió una división entre insurgentes y realistas por la naturaleza de los asuntos que se discutían. Los primeros se inclinaban por un sistema republicano, es decir, un gobierno presidencial que tomara en cuenta las necesidades de cada uno de los estados de la federación. Los insurgentes estaban apoyados por los gremios de artesanos, pequeños comerciantes, agricultores y profesionistas. A su vez, los realistas aspiraban a que se estableciera el sistema monárquico. Se presentó el Plan de Casamata en febrero de 1823, en el cual se pedía convocar un nuevo Congreso Constituyente y se desconocía a Iturbide. Dicho plan fue secundado por las principales ciudades del país y se propagó la defección del ejército. Al quedarse solo, Iturbide... Bloque 2. México quedó conformado por los territorios de Coahuila y Texas, Nuevo México y la Alta California, además de Yucatán y Chiapas. El 10 de octubre de 1824, tras resultar vencedor en las elecciones presidenciales de ese año, Guadalupe Victoria asumió la presidencia de la República. Dos grupos políticos querían imponer su proyecto de nación en el México independiente, los centralistas y los federalistas. Los primeros concebían un Estado-nación regido por un gobierno central que tuviera el control absoluto de las decisiones en todos los ámbitos, político, económico y social. Los federalistas estaban convencidos de la existencia de un gobierno dividido en tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y en tres niveles, federal, estatal y municipal. Costos sociales y económicos de la pugna política entre liberales y conservadores. Vicente Guerrero fue nombrado presidente y Anastasio Bustamante vicepresidente. De este modo, el Partido Liberal, apoyado por la Logia Orquina, llegó al poder. El efímero gobierno de Guerrero de abril a diciembre de 1829 defendía la federación, el modelo liberal y la existencia de tres poderes que se contrapesaban. Gracias a su traición, Anastasio Bustamante asumió la presidencia e integró su gabinete con miembros del Partido Conservador, entre quienes se encontraba Lucas Alemán. Para incentivar las inversiones en industria, Lucas Alemán creó el Banco del Avío en octubre de 1830, que pretendía financiar los proyectos de adquisición de maquinaria para la producción industrial. Por la defección de varios miembros de su ejército y por las derrotas sufridas, Bustamante debió firmar los convenios de Zabaleta, en los cuales se reconocía como legítimo presidente a Manuel Gómez Pedraza, quien subió al poder por unos cuantos meses. Reforma liberal de 1833. Entre 1833 y 1834 se expidieron diversas leyes encaminadas a transformar la estructura sociopolítica de México. El primer paso era terminar con la influencia del clero mediante la desamortización de sus propiedades, la declaración de la libertad de cultos, la separación de la Iglesia y del Estado, la laicidad de la enseñanza y la subordinación del clero al poder civil.
Desafortunadamente, todas las reformas propuestas por Gómez Farías fueron detenidas por la acción del clero y del ejército, quienes exigieron a Santa Anna que regresara al poder y derogara las leyes promulgadas por el presidente interino. Reforma de 1835. Santa Anna se entregó en manos del Partido Conservador, representante de la oligarquía que buscaba establecer el centralismo y mantener los privilegios de las clases acomodadas. Así, el 30 de diciembre de 1835 se promulgaron las 7 leyes constitucionales que establecían el régimen de centralización gubernamental y administrativa de la nación. La primera ley establecía que la obligación de profesar la religión católica. La segunda creó el supremo poder conservador, que estaba por encima de los otros 3 y se componía por 5 miembros elegidos por el Congreso y los departamentos. La tercera, cuarta y quinta organizaban los poderes. La sexta establecía la división territorial en departamentos. Finalmente, la séptima versaba sobre las reformas constitucionales. Texas y Yucatán decidieron separarse de la República por estar en desacuerdo con el centralismo. A lo largo de 3 años, durante la Segunda República Centralista, hubo 3 presidentes que fueron incapaces de sofocar los levantamientos populares originados por el descontento. Guerra de Texas de 1836 y Guerra de los Pasteles de 1838. Texas era prácticamente un territorio olvidado para el gobierno central, pues la colonización de esas tierras le fue permitida a los estadounidenses interesados en ocuparlas, cuyo interés estratégico era la apropiación del Estado en dirección al Océano Pacífico. Por lo que en 1835 hicieron su primera declaración de independencia, alegando que el despotismo de Santa Anna había roto el pacto federal que les unía con México. Inmediatamente se alzaron en armas las fuerzas tejanas y obligaron a capitular a las guarniciones mexicanas en su territorio, hasta que el 2 de marzo de 1836 se firmó la Declaración Definitiva de Independencia. Santa Anna emprendió una de sus fallidas campañas militares contra Texas. Fue capturado y se vio obligado a firmar los tratados de Velasco que garantizaban la independencia de Texas, misma que inmediatamente fue reconocida por Estados Unidos. De Faudis se retiró de las negociaciones y ordenó el arribo de barcos franceses con el fin de reclamar por vía armada el pago de indemnizaciones para los ciudadanos franceses durante el proceso revolucionario. Entre las deudas que reclamaban los franceses se encontraba la del dueño de un restaurante donde algunos oficiales de Santa Anna habían comido pasteles y se habían ido sin pagar la cuenta. El gobierno francés ordenó el bloqueo de todos los puertos mexicanos del Golfo, bloqueo que duró casi un año, del 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839, tiempo en el que se rompieron relaciones diplomáticas con Francia. Posteriormente se emprendieron acciones bélicas contra Veracruz. Tras un tiempo se iniciaron conversaciones para establecer la paz, misma que quedó garantizada en un tratado del 9 de marzo de 1839. Intervención norteamericana de 1846 a 1848. En 1845, Texas se accionó a Estados Unidos, pero aún existían conflictos entre México y Texas por la fijación de los límites territoriales. En mayo de 1846, el Congreso estadounidense declaró la guerra a México tras la aprehensión de un grupo de militares yanquis en territorio mexicano. Mientras el país se enfrentaba a conflictos internos, continuaban llegando más invasores estadounidenses que fueron ocupando el norte, el oriente y el centro del país. Mediante el Tratado de Paz, firmado en Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, se legalizó la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano y quedó asentado que México cedía a Estados Unidos el territorio de Texas hasta el río Bravo, Nuevo México y la Alta California. Plan de Ayutla. El 4 de octubre de 1855, el general Juan Álvarez fue elegido presidente interino y, de acuerdo con el Plan de Ayutla, firmó 2 leyes fundamentales. La primera convocaba a un Congreso Constituyente y la segunda ordenaba la creación de una Guardia Nacional que sustituyera al ejército santanista. Ignacio Comonfort sustituyó a Juan Álvarez y este nombramiento identificó las incipientes reformas liberales que se habían iniciado. Leyes y guerra de reforma. Uno de los aspectos negativos de la reforma fue el fin de la propiedad comunal de los pueblos, que favoreció el latifundismo y la opresión de los campesinos indígenas que habían sido despojados de sus tierras. Los conservadores, representados por Juan Almonte, celebraron un tratado con España por el cual se establecería un protectorado español en México a cambio del apoyo de aquel país. El gobierno de Juárez contó con el reconocimiento de Estados Unidos. Finalmente, tras una cruenta lucha, las fuerzas liberales lograron imponerse sobre las conservadoras. La derrota de estos últimos tuvo lugar
en San Miguel Calpulalpan el 22 de diciembre de 1880. El gobierno de Juárez regresó a la capital y los conservadores que lograron escapar se dirigieron hacia Europa. Intervención francesa y Segundo Imperio, 1862-1867. Benito Juárez decretó la suspensión del pago de las deudas públicas por 2 años. Ante esta decisión de Juárez, España, Francia y el Reino Unido decidieron intervenir para reclamar el pago de la deuda. España e Inglaterra retiraron su armada al ver satisfechas sus demandas mediante los acuerdos de la soledad. De este modo, el ejército francés, incumpliendo con los tratados de la soledad, avanzó hacia la capital del país. Dichos tratados consistían en darle a México facilidades para poder pagar la deuda que tenía con Inglaterra, España y Francia. El 5 de mayo de 1862, el general Ignacio Zaragoza derrotó al ejército francés. Maximiliano fue condenado a muerte el 19 de junio de 1867 y fue fusilado en Querétaro junto con Miramón y Mejía. De este modo, terminó el Segundo Imperio Mexicano y el Partido Conservador recibió el golpe definitivo. Gobierno de Benito Juárez. La primera medida tomada por Juárez fue la de reorganizar al ejército. Posteriormente, se ocupó de la hacienda pública, de la división de poderes y de las atribuciones del presidente. Esto último desató la molestia entre distintos grupos del Partido Liberal. Entre lo más destacado del tercer gobierno de Juárez está la reforma de la educación y la construcción de ferrocarriles que comunicaron a la capital con el puerto de Veracruz. Se reconoce a Juárez como uno de los máximos reformadores del sistema político mexicano y un hito. Bloque 3. Características del porfiriato. Políticas de gobierno. Liberalismo conservador. Porfirio Díaz se dedicó a reorganizar la administración pública y aparentemente respetaba el sufragio universal, pero el candidato que siempre resultaba electo era Díaz. Reestructuró el ejército. Díaz buscó establecer un gobierno liberal. La ideología que guiaba al porfiriato era la del positivismo, y bajo el lema Orden y Progreso se buscó la pacificación del país mediante la represión y la extinción de cualquier tipo de revuelta. El gobierno de Díaz no derogó la Constitución de 1857, porque de haberlo hecho, se habría quedado sin legitimidad. Economía. Durante el porfiriato, México alcanzó un importante progreso material. Se industrializó el país, se expandió la industria ferrocarrilera y se impulsó la creación de una burguesía de comerciantes y banqueros. El cuarto periodo presidencial de Díaz inició bajo la sombra de una crisis económica originada por la depreciación de la plata y el incremento de la deuda externa. La política ferrocarrilera fue uno de los puntos fuertes del porfiriato y uno de sus proyectos prioritarios. La construcción de vías férreas se incrementó exponencialmente, lo cual favoreció la integración del país mediante la comunicación más eficiente entre la capital y las ciudades y puertos importantes. Sociedad y cultura. A la luz del positivismo se priorizó la educación. Gracias a este proyecto, el sistema educativo se expandió sobre todo en la educación primaria. La vida cultural durante el porfiriato fue muy intensa. Se presentaban funciones de ópera, conciertos, bailes, tertulias literarias, donde participaban los escritores, poetas y dramaturgos más renombrados de la época. En pintura, crisis política y económica del porfiriato. Latifundismo y crisis mundial de 1907. Las leyes de reforma permitieron a extranjeros y terratenientes mexicanos hacerse de grandes extensiones territoriales. Durante el porfiriato, el latifundismo se extendió rápidamente, pues a la ley de tierras y enajenación de baldíos permitió que cualquiera pudiera adquirir terrenos baldíos sin más límite que la capacidad de compra. De esta forma, tanto tierras comunales como los pueblos pequeños fueron absorbidos por las grandes haciendas. A los indígenas se les quitaron las tierras que hasta entonces habían poseído, como sucedió con los Yanquis de Sonora. Tras 30 años, la relación entre los latifundistas mexicanos y los capitalistas extranjeros se rompió. La crisis interna en los ámbitos del capitalismo mundial ocurrida entre 1907 y 1908, cuando escasearon tanto el capital financiero como los bienes de consumo básicos, alimentos. Decadencia del porfiriato y movimientos sociales de finales del régimen. En 1906, un grupo de mineros de la fundición de cobre que trabajaban en Cananea se levantó, pues los dueños de la Cananea
Consolidated Copper Company, daban trato preferencial a los mineros extranjeros, mientras que los mexicanos padecían condiciones infrahumanas de trabajo, y tampoco se les retribuía como a los extranjeros. La compañía rechazó las demandas y reprimió la protesta con brutalidad. Los huelguistas demandaban mejores condiciones de trabajo, la desaparición de las tiendas de raya y un trato digno. Díaz dispuso que el conflicto se resolviera en un arbitraje que resultó favorable para los empresarios. La huelga ferrocarrilera en 1908 se extendió desde San Luis Potosí hasta la frontera con Estados Unidos y paró el sistema ferrocarrilero durante 6 días. En 1876 tuvo lugar una huelga en una fábrica textil de Tispazán que duró un mes. En Temochic, Chihuahua, tuvo lugar en 1892 una de las muestras más claras de crueldad y represión del porfiriato. Bloque 4. Antecedentes de la Revolución Mexicana. Elecciones presidenciales de 1910. Maderismo. En junio de 1910 tuvieron lugar las elecciones presidenciales y en ellas resultó vencedor Porfirio Díaz. Pasadas las elecciones, se otorgó libertad limitada a Madero, quien se fugó y huyó a Estados Unidos, donde junto con otros opositores al porfiriato redactó el Plan de San Luis, en el que se desconocía el resultado de las elecciones y se exhortaba al pueblo. La fecha marcada para el inicio de la revuelta fue el 20 de noviembre de 1910. Hubo levantamientos en todo el país, los cuales estuvieron a cargo de caudillos como Pascual Orozco, Francisco Villa y Emiliano Zapata, también conocido como el caudillo del sur. El movimiento encabezado por Zapata tenía como objetivo primordial devolver sus tierras a los campesinos que habían sido despojados de ellas y dotar a quienes nunca las habían tenido. Zapata y el Plan de Ayala. Orozco y Villa tomaron Ciudad Juárez en mayo de 1911, lo cual determinó el triunfo de esa primera etapa. Con la firma de los tratados de Ciudad Juárez se puso fin al porfiriato. Zapata exigió la expedición de una ley agraria, pero Madero rechazó la petición. De la negativa de Madero se originó el Plan de Ayala. El Plan de Ayala básicamente exigía la devolución de tierras a quienes le fueron arrebatadas. Huertismo. Plan de Guadalupe. Invasión norteamericana de 1914. Tras el fin de la escena trágica, Victoriano Huerta ocupó la presidencia interina gracias al apoyo del ejército y de la burguesía. Carranza concibió el Plan de Guadalupe en marzo de 1913, en el cual se desconocía el gobierno de Huerta, los poderes legislativo y judicial y los gobernadores fieles al huertismo. Los principales caudillos militares fueron Villa, a cargo de la División del Norte, que dominó en Chihuahua, Durango y Zacatecas, Álvaro Obregón en Sonora y Lucio Blanco en Tamaulipas y Nuevo León. Después de terminar con el huertismo, los bandos revolucionarios volvieron a dividirse en carrancistas, zapatistas y villistas. Zapata desconfiaba de Carranza, como sucedió con Madero, y le pidió que se adhiriera al Plan de Ayala. Pero, al negarse los carrancistas, surgió la división entre ambos bandos. Soberana Convención de Aguascalientes. Carranza envió su renuncia, condicionada a que Villa y Zapata depusieran las armas y se retiraran de las actividades revolucionarias. Villistas y zapatistas nombraron presidente provisional a Eulalio Gutiérrez, quien estableció su gobierno en la capital. Villa tuvo que huir hasta Chihuahua, por lo que Carranza afianzó su gobierno, que fue reconocido por Estados Unidos y otros países latinoamericanos. Carranza trasladó su gobierno a Querétaro, donde estableció los poderes federales. El primer paso fue consolidarse como el único jefe revolucionario y presidente interino. Para poder vencer a los bandos rivales, Carranza llevó a cabo diversas reformas sociales para lograr el apoyo popular. Así, se elaboró el Decreto de Adiciones y Reformas al Plan de Guadalupe. Etapa constitucionalista. En el Congreso se formaron dos grupos, el Renovador y el Radical. El primero estaba integrado por maderistas y el segundo por personalidades con ideas avanzadas radicales. El 5 de febrero de 1917 se promulgó la nueva Constitución, que incluyó principios de reforma social y derechos en favor de las clases populares. Los artículos más importantes son 3, 27 y 123. El artículo 3 reconoce la educación laica, democrática, nacional, científica y social. El artículo 27 reconoce que la propiedad de tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional corresponde a la nación. El artículo 123 protegía a los trabajadores,
pues les otorgaba el derecho a formar sindicatos o asociaciones profesionales. No obstante, aunque estuvieran garantizados esos derechos en la letra, aún faltaba mucho para llevarlos a cumplimiento cabal en la práctica.